Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículo 51, donde dice: Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Jesús se incorporó con ellos, entrando a la barca, y de nuevo estaban ya juntos. Note que se habían separado por un tiempo. La mayor parte de la noche, en ese lapso, se produjo el temporal y se agravó notoriamente la situación de los 12. Todo aquello había ya terminado, ya que no fueron ellos al Señor, fue el Señor que vino a ellos caminando sobre el mar para socorrerlos en su necesidad. La barca podía seguir su viaje, pero ahora con la presencia del Maestro en ella. Inmediatamente en que Jesús subió al bote, el viento nos dice que cesó de soplar. No se dice aquí que hiciera nada, como había ocurrido en la ocasión anterior en que calmó la tempestad, increspando al tiempo y al mar. Marcos capítulo 4 y versículo 39. Ya que simplemente bastó con la presencia del Señor para que se hiciese una gran bonanza. La naturaleza estaba al servicio del Creador y acataba su voluntad. Note que el deseo del Señor de socorrer a los suyos hacía necesario que el viento cesara y el mar se calmase para poder seguir navegando. Bien pudo seguir caminando sobre las aguas hasta llegar a tierra, mientras que los discípulos alcanzaban la orilla en la barca, pero quería demostrarle su amor con su compañía. Con la presencia de Jesús en la barca, también desaparecía toda inquietud, porque en la barca estaba Emmanuel, Dios con nosotros, como dice Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y también en el Nuevo Testamento dice, en Mateo capítulo 1 y versículo 23, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo que antes había sido un remar fatigoso, con la fuerza al límite y la inquietud llenando el alma, se convirtió ahora en algo sencillo, gozoso y además fácil, ya que el efecto causado por el milagro sobrecogió a los discípulos. El uso del imperfecto indica aquí que el asombro continuó en ellos. Pero también, según el Evangelio de Mateo, ellos reconocieron y le adoraron como el verdadero Hijo de Dios. Note lo que dice Mateo, capítulo 14 y versículo 33, donde dice: Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Note que Marcos omite esto, pero tanto uno como el otro concuerdan porque Mateo pone de manifiesto la exteriorización de lo que había en el interior de cada uno de los discípulos a los que alude Marcos. Note que aquello había sido una nueva manifestación del poder omnipotente que los dejaba sobrecogidos. Tiempo después Jesús daría un mensaje de aliento para cualquier circunstancia de los suyos y en cualquier tiempo. En Juan, capítulo 14, versículo 1 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La fe es lo que permite descansar en Jesús, aunque en el entorno ruja el temporal intenso de la vida. Note que la vida del creyente es en muchas ocasiones como un barco, y como un barco en medio de vientos contrarios.
Pero sin embargo, todas las contrariedades y dificultades que puedan producirse son permitidas por Dios para el bien de sus hijos, produciendo en ellos los elementos espirituales que consolidan y dan valor a la vida, como así señala Romanos capítulo 5 versículo 3 al 5, Santiago capítulo 1 versículo 2 al 3 y la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 6. Además, las pruebas de la vida cristiana es también el medio por los cuales Dios muestra su gloria, de modo que los suyos le reconozcan mejor. Juan capítulo 11 y versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Todos sabemos que no hay ningún cristiano que no pase por pruebas y aflicciones más o menos intensas. Pero los conflictos en algún caso serán producidos por Satanás, a modo de persecuciones y otros tipos de dificultades. Y note que el mismo Señor nos hace esta advertencia: en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16 y versículo 33. Pero en cada momento de adversidad, Cristo conoce la intensidad de la prueba en cada uno de los suyos, como así señala el versículo 48. Su promesa garantiza que estará siempre con los suyos. Mateo capítulo 28 y versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Además, el compromiso que alienta en cualquier circunstancia adversa es que siempre estará atento al ruego de los suyos, estando con ellos en medio de la angustia. El Salmo 91 y versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. La victoria se obtiene y se experimenta cuando Cristo está en el barco de la vida. Debe de recordarse que todo el poder viene del Señor, como así dice Filipenses capítulo 4 versículo 13 y la primera carta de Juan capítulo 5 y versículo 4. Así pues, no hay razón alguna para el desaliento cuando nuestro Dios está en nosotros y por nosotros. Romanos capítulo 8 y versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Continúa ahora con el versículo 52, donde dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos no habían llegado a una comprensión precisa sobre el milagro de los panes. De otro modo, no habían entendido, esto es, no eran capaces de dimensionar por el milagro de la multiplicación quién era verdaderamente Jesús, ya que, si hubieran entendido, habrían llegado a la conclusión de que el Señor era capaz de sujetar a su voluntad no solo los alimentos, sino la naturaleza plena, olas embravecidas y vientos huracanados. La razón de aquella situación es que el corazón de ellos estaba embotado y no podían entender las realidades espirituales de las obras de Jesús. El corazón es el asiento de los sentimientos y de la fe. Por tanto, es de donde surgen los pensamientos que conducen a las acciones, como así nos muestra Mateo, capítulo 12, versículo 34, y Romanos, capítulo 10 y versículo 10. También es el núcleo de la vida intelectual y de la voluntad, es decir, el centro de la existencia vital del hombre, ya que de él mana la vida,
Proverbios, capítulo 4 y versículo 23 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los 12 no reflexionaban sobre las obras poderosas que el Maestro hacía. Como era propio de los judíos, enseñados en una teología literalista sobre las revelaciones de la palabra, ellos no eran capaces de asumir que la plenitud de la deidad habitaba en Jesús. Pero poco a poco irían asumiendo esta verdad y la harían como declaración de fe de todos ellos en el camino hacia Jerusalén. Mateo, capítulo 16, versículo 16, dice: Respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, en cuanto se acercó el momento de su muerte, una de las contradicciones más fuertes conforme a la enseñanza de entonces sobre el Mesías les haría tambalearse nuevamente y no creerían en sus palabras hasta después de la resurrección. Note que el embotamiento o la dureza de corazón de los 12 tenía que ver esencialmente con incompatibilidades entre los que le había sido enseñado y lo que estaban percibiendo. No era la misma dureza de corazón de los escribas y fariseos, a causa del oído contra el Señor, ya que ellos creían, pero la fe de ellos era una fe muy reducida y también muy limitada. Continúa ahora con el versículo 53, donde dice: Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. La travesía terminó alcanzando la orilla, luego de una noche llena de dificultades e inquietudes. La barca llegó a la ribera con los 12, que habían salido al atardecer, y con Jesús, que llegó a ellos andando sobre el mar, y subió con ellos para hacer el resto de la travesía juntos. Note que el bote llegó a la orilla, en el área próxima a Genesaret. Y véase cómo se da este nombre a una planicie densamente poblada del sur de Capernaum, ya que el mar de Galilea recibe también el nombre del lago de Genesaret por este lugar. Así pues, no había allí grandes ciudades, pero sí muchas pequeñas poblaciones habitadas mayoritariamente por campesinos, labradores que se dedicaban al cultivo de productos agrícolas. En ese territorio había muchos frutales. La barca, dejada sujeta a tierra en algún lugar de la costa, como se aprecia por la última parte del versículo. El último verbo de la oración expresa la idea de llevar un barco a puerto y echar anclas o atracar en algún lugar idóneo. Continuará con el versículo 54, donde dice: Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Marcos acude nuevamente al uso del genitivo absoluto para destacar el desembarco en tierra del Señor y sus discípulos. Jesús no podía pasar de ninguna manera desapercibido, y aquel grupo, formado por él y los 12, eran conocidos en todos los lugares, ya que su fama se había extendido por toda Galilea y los lugares vecinos. El último milagro de la multiplicación de los panes y los peces estaba circulando por todos los lugares donde los componentes de aquella multitud habían llegado. Por tanto, inmediatamente fue reconocido por la gente del lugar donde había desembarcado. Continuará con el versículo 55, donde dice: Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer
de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Note cómo la gente que reconoció a Jesús comenzó a divulgar su presencia por toda la región para que trajesen a él los que estaban enfermos. Es evidente que quienes conocen a Jesús no pueden dejar de hacerlo saber a otros. Por tanto, el resultado no podía ser otro, ya que los que tenían enfermos los traían a Jesús buscando la sanidad. Los más debilitados o impedidos de caminar los traían en lechos, camillas, cualquier elemento que sirviera para transportarlos, ya que no importaba el lugar donde el Señor estuviese, allí le llevaban los enfermos para que los sanara. Continúo con el versículo 56, donde dice: «Y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos». En el recorrido que hacía con los discípulos, pasaba por diversas poblaciones, y note que algunas veces se trataba de aldeas o villas pequeñas, otras eran ciudades, y otras pasaba por campos, lugares de muy pocas casas en medio de las zonas de cultivo. No se dice que ocupase el tiempo enseñando en esos lugares, aunque sin duda lo hacía como era parte de su misión. Pero lo que Marcos destaca es la obra de sanidad que llevaba a cabo. Dice que en las plazas, los lugares más céntricos de las poblaciones, ponían a los enfermos que habían sido traídos en camillas. Incluso pudiera tratarse de los lugares destinados al mercado, por donde Jesús pasaría en cada lugar que visitaba. La gente rogaba al Señor que permitiera a los enfermos tocar el borde de su manto, y cuando lo hacían recuperaban la salud y quedaban sanos de sus enfermedades. Note que esta petición es muy posible que naciese del conocimiento que tuvieron de la sanidad de la hemorroisa, cuando, acercándose al Señor en medio de la multitud, tocó el borde de su manto y quedó sana. El que había venido a salvar del pecado, salvaba también de la enfermedad. En el texto, lo que se destaca no es tanto la fe de las gentes, sino el poder y el amor de Jesús, ya que todos los necesitados que acudieron a Él con la petición de que permitiera tocar el borde del manto, le fue permitido por Él. Sin embargo, también es notorio apreciar que la gente no buscaba a Jesús por lo que Él era, el Mesías enviado, sino por el poder sanador que fluía de Él y que le era de beneficio personal. De otro modo, las multitudes acudían al Señor por la utilidad y el provecho que les proporcionaba. Téngase en cuenta que muy pocos buscan a Jesús para sanidad espiritual, perdón de sus pecados y provecho de sus almas. El admirable poder del Señor operó muchos milagros, y Marcos dice que cuantos le tocaron quedaron sanados, ya que no importaba cuántos fueran los enfermos o cuáles fueran las enfermedades, ya que todos quedaban sanados, absoluta y totalmente, porque nunca se agota el poder sanador del Maestro. El mismo poder del Señor está a disposición en el tiempo presente para quienes se acercan a Él y lo hacen con fe. La primera gran sanidad total y completa que se puede recibir entrando en contacto con Jesús por medio de la fe es la del alma, esto es, el perdón de los pecados y la recepción de la vida eterna. Efesios, capítulo 2, y los versículos 8 y 9 dice:
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se salva estando cerca de Jesús, ya que solo es posible la salvación cuando se entra en contacto con Él por medio de la fe. Sabiendo del poder de Jesús para salvación, debiera cada creyente conducir al mayor número posible de enfermos espirituales al Salvador, ya que esta es la obligación moral y la responsabilidad espiritual que tienen aquellos que han experimentado en ellos mismos la salvación, como así dice Marcos, capítulo 16, los versículos 15 al 16. Sin duda, también Jesús puede sanar como lo hizo entonces, ya que es necesario llevar también los enfermos en oración al Señor, intercediendo por ellos. Miles de personas han sido sanadas de sus enfermedades como respuesta a la oración de sus hermanos, ya que la oración de intercesión es un privilegio que todos debemos de asumir. Y voy concluyendo con esto. Por donde pasaba Jesús, las gentes se agolpaban a su alrededor para que sanase a los enfermos de las ciudades y de las aldeas. Pero por otro lado, nótese que la insistente demanda de las multitudes nunca fue más allá de sus necesidades físicas. Sin embargo, Jesús les ministraba, aunque debió de estar ansioso para suplicarle necesidades más profundas. Ahora bien, ¿y cuáles eran esas necesidades más profundas o necesarias? Amigo y amiga oyente, esas necesidades más profundas es la salvación del alma de cada ser humano. Es experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Es reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Es por eso que mi amigo o mi amiga oyente, ahora tú puedes reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. Si tú así lo crees, pues yo te animo a que ahora, en este momento, tú puedas orar conmigo una oración de fe y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, me acerco a ti sabiendo que soy una persona pecadora, que necesito el perdón de los pecados. Por ello, te pido perdón por todos ellos y me arrepiento. No quiero volver a practicar nunca más aquello que no te agrada a ti. Y en este momento te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.